Entonces, las fotos filtradas del yate de Camila y lo que supuestamente ocurrió a continuación no fue un frenesí escandaloso en los tabloides. Fue el príncipe William convocando discretamente una reunión privada en su propia residencia, portando una gruesa carpeta con registros financieros y bitácoras de navegación, y esencialmente lanzando lo que múltiples fuentes describen ahora como una auditoría palaciega en tiempo real. Esa es la parte de la historia que genuinamente no puedo dejar de pensar. No las fotos en sí, ni el lujoso yate, sino el hecho de que el futuro rey aparentemente decidió que la mejor respuesta no era emitir un comunicado insípido sobre vacaciones privadas. Fue presentarse con documentos impresos y empezar a preguntar quién sabía qué y cuándo. Y si siquiera la mitad de lo que se informa sobre esa reunión es exacto, entonces lo que estamos presenciando no es solo otra controversia real. Es algo que se parece mucho más a un silencioso cambio de poder que se ha estado gestando durante meses y que finalmente se está haciendo visible. Antes de adentrarnos en la cronología real y todas las contradicciones que hacen esto tan fascinante, solo quiero decir que si disfrutas desglosando historias de la realeza como esta, haz clic en suscribir y únete a nosotros aquí en Crown Watch. Nos adentramos en los detalles que la mayoría de los titulares omiten. Muy bien, vayamos al grano. Así pues, el yate en cuestión se llama supuestamente Speranza 3, una embarcación matriculada en Malta, propiedad a través de una sociedad holding luxemburguesa y vinculada a un financiero con sede en Suiza. Y desde el principio, ese detalle es importante porque no se trataba de una embarcación de amigos de la familia con propiedad clara que cualquiera pudiera consultar en 5 minutos. La estructura de propiedad era compleja. Múltiples países, múltiples entidades corporativas, lo cual técnicamente no es inusual para superyates. De hecho, es bastante común en ese mundo por motivos fiscales y de responsabilidad. Pero cuando eres un miembro de alto rango de la familia real británica y tu descripción del puesto consiste básicamente en mantener la confianza pública, aceptar hospitalidad de un activo que está deliberadamente estructurado para ser opaco es, llamémoslo, un desafío visual. Incluso si no ocurrió nada indebido, incluso si solo fueron unas vacaciones, el problema no es necesariamente el viaje en sí. El problema es que el viaje se realizó en un momento en que el príncipe Guillermo, según se informa, llevaba meses, más de un año según algunas fuentes, presionando por directrices internas más estrictas sobre exactamente este tipo de situación. Supuestamente, él deseaba que la realeza de alto rango evitara cualquier cosa que pudiera dar la impresión de favoritismo o acceso privilegiado. Ese es el contexto que hace que todo lo demás encaje, porque sin él, el viaje en yate simplemente parece una mala decisión de relaciones públicas. Con él, el viaje en yate parece que alguien o no recibió el memorándum o no creyó que le aplicara. Ahora, hablemos de la cronología, porque aquí es donde se pone extraño. El viaje, según se informa, tuvo lugar a principios de julio de 2026. Casi al mismo tiempo, el príncipe William y Catherine estaban realizando los típicos compromisos reales que dan una imagen de cercanía de la institución, visitando un hospicio infantil en Birmingham, reuniéndose con veteranos cerca de Edimburgo. Muy, muy lejos de la Riviera Francesa. Y según los informes, William se enteró de las vacaciones de Camila antes de que las fotos llegaran a la prensa. Alguien con conocimiento del viaje supuestamente contactó directamente al Palacio de Kensington, considerando que la situación era lo suficientemente seria como para que el futuro rey necesitara saberlo antes de que saliera en los periódicos. Si eso es cierto, entonces la historia nunca fue realmente expuesta por una filtración en el sentido tradicional. Fue señalado internamente por alguien dentro del círculo. Y eso cambia toda la naturaleza de lo que sucedió después, porque significa que William no reaccionó a la vergüenza pública. Reaccionó a información que le llegó en privado, presumiblemente de alguien que consideró la situación lo suficientemente problemática como para saltarse los canales normales. Aquí es también donde el documento del registro naval entra en la historia. Y sé que suena increíblemente aburrido, pero quédate conmigo porque es la clave para entender cómo se desmoronó todo esto. Según los relatos, los investigadores pudieron reconstruir la identidad y la ubicación del yate cotejando un registro marítimo rutinario con una fotografía de redes sociales que se subió brevemente y luego se eliminó. Eso es todo. Ese es el hilo que supuestamente empezó a desenredarlo todo. Un documento legal árido y una foto que alguien intentó borrar de internet, lo cual, sinceramente, si vas a tomarte unas vacaciones que no quieres que se examinen, quizás no deberías hacerlo en una embarcación registrada en una base de datos públicamente consultable. Pero eso es casi un detalle aparte. Lo importante es que, una vez que los periodistas supieron la identidad del yate, pudieron investigar hacia atrás. Podían consultar los registros portuarios. Podían identificar a otros pasajeros. Podían empezar a preguntar quién era el dueño de la embarcación y si alguna de esas conexiones se cruzaba con organizaciones benéficas o de mecenazgo de la realeza.
Y según los informes, eso es precisamente lo que hicieron. Cuando realmente se compara lo que se dijo con lo que ocurrió, las contradicciones empiezan a acumularse bastante rápido. Los representantes de Camila supuestamente describieron el viaje como un asunto privado que no requería explicación pública. Y en cierto modo, esa es una postura perfectamente razonable. Los miembros de alto rango de la realeza sí toman vacaciones privadas. Eso no es inusual. Pero el problema es que estas vacaciones en particular supuestamente no aparecieron en los registros públicos de transparencia de la familia real. Y las políticas internas del palacio supuestamente exigen que ciertos regalos, hospitalidad y beneficios se declaren formalmente. Entonces, si el viaje era simplemente unas vacaciones privadas normales, ¿por qué no se declararía? Y si no se declaró, ¿fue porque alguien decidió que no era necesario o porque declararlo habría suscitado precisamente el tipo de preguntas que terminaron surgiendo? Esa es la contradicción que no logro superar. O las normas de declaración se aplican a todos o no se aplican. Y si no se aplican, ¿cuál es el sentido de tenerlas? Luego está el viaje anterior. Aquí es donde el patrón empieza a parecer menos un descuido puntual y más algo que ya había ocurrido. Los informes afirmaban que Camila había vacacionado en el mismo yate en una ocasión previa, posiblemente ya en 2023, y que ese viaje tampoco se declaró oficialmente. Al parecer, se debatió en privado dentro de los círculos del palacio en ese momento, pero no se hizo ninguna declaración formal. Así que ahora no estamos hablando de una decisión aislada. Estamos hablando de lo que parece ser un patrón repetido de aceptar hospitalidad del mismo individuo en el mismo yate sin que aparezca en los registros de transparencia. Si eso es exacto, entonces la frustración de William se vuelve mucho más fácil de entender. Él no estaba respondiendo a un solo error de juicio. Estaba respondiendo a lo que parecía un hábito ya establecido y que se había tolerado discretamente durante años. La reunión en el Palacio de Kensington a mediados de julio de 2026 es donde la historia, según se informa, da un giro más dramático. Y quiero analizarla detenidamente porque los detalles que se han comunicado son sorprendentemente precisos. Guillermo, al parecer, optó por celebrar la reunión en su propia residencia oficial en lugar de en el Palacio de Buckingham. Eso ya es significativo de por sí. Simbólicamente, envía un mensaje sobre quien lidera la conversación. Según se informa, entró con una carpeta impresa que contenía registros financieros, bitácoras de entrada a puerto, declaraciones de lobby y un resumen detallado del viaje anterior en yate. No eran unos pocos puntos de discusión, ni una lista vaga de preocupaciones, sino documentos, el tipo de preparación que sugiere que no fue una reacción, sino una investigación. Quería saber quién había estado al tanto del viaje anterior, por qué esa información no había llegado a los niveles más altos de la Casa Real y que se le había comunicado exactamente al rey Carlos. Aquí es donde el relato se vuelve genuinamente incómodo. Según los informes, un funcionario reconoció que se habían planteado preocupaciones internas, pero no pudo explicar por qué no se habían escalado por completo. Otro confirmó, según se informa, que Carlos solo había recibido una visión general básica de los planes de viaje de Camila. Al parecer, no se le había informado de la identidad del propietario del yate, las conexiones del lobby o las relaciones financieras vinculadas al viaje. Si eso es cierto, entonces el sistema de informes internos del palacio, en esencia, filtró la información más sensible antes de que llegara al rey. Y la conclusión de William, según se informa, fue que el sistema había fallado. No que una persona cometiera un error, no que Camila tomara una mala decisión, sino que todo el proceso para señalar posibles problemas estaba roto. A partir de ahí, William, según se informa, expuso 3 exigencias. Primero, una divulgación escrita completa que cubriera ambos viajes en yate, que se presentara al secretario privado principal del rey en un plazo de 7 días. Segundo, una revisión exhaustiva de todos los patrocinios benéficos de Camila para identificar cualquier posible conexión con donantes externos. En tercer lugar, una suspensión inmediata de todo contacto entre el entorno de Camila y el propietario del yate mientras se investigaba el asunto. Esa tercera medida es particularmente llamativa porque no es una solicitud de más información. Es una orden. Es una acción. Y sugiere que Guillermo no solo intentaba comprender lo sucedido. Intentaba contenerlo. La resistencia provino, según se informa, de Camila a través de Carlos. Ella insistió en que nunca tuvo la intención de engañar a nadie. Carlos, según se informa, advirtió que iniciar una revisión formal solo generaría más titulares. Y, sinceramente, puedo entender ambas posturas. La posición de Carlos es la pragmática. Si investigas, validas la historia. Le das impulso. La posición de Guillermo es la institucional. Si no investigas,
Señalas que la rendición de cuentas no importa. Y cuando la oficina de Camila presentó más tarde lo que se describió como una divulgación incompleta que el equipo de Guillermo rechazó de plano, el desacuerdo dejó de ser privado. Se convirtió en un enfrentamiento abierto entre las oficinas del futuro rey y la reina consorte. Eso no es poca cosa. Eso es una brecha estructural. Ahora, hablemos del propietario del yate y las conexiones que se han informado. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja que unas simples vacaciones. Se dice que el buque era propiedad a través de una intrincada estructura corporativa en el extranjero, lo que dificultaba determinar quién financió finalmente el viaje. Uno de los directores vinculados a la empresa ya había sido mencionado en un informe parlamentario del Reino Unido que examinaba preocupaciones sobre influencia extranjera y asuntos relacionados con la propiedad. Para ser completamente claros, el informe no acusó a esa persona de ningún delito. No se ha encontrado ninguna irregularidad, pero también se dijo que la empresa tenía vínculos con organizaciones benéficas reales y proyectos patrimoniales. Así que, lo que tenemos es una situación en la que la misma persona aparece en múltiples contextos: donaciones políticas, conexiones benéficas con la monarquía y hospitalidad privada ofrecida a un miembro de alto rango de la realeza. Incluso si cada uno de esos aspectos estuviera completamente en regla, la superposición crea un problema de apariencia. Y en una institución que depende de la confianza pública, los problemas de apariencia son un problema real. El sistema de importación de alimentos de Australia surgió antes en algunos de los informes. Y quiero explicar por qué eso es relevante, ya que es una analogía perfecta de lo que salió mal aquí. Australia tiene leyes de bioseguridad increíblemente estrictas. Cualquier alimento que ingrese al país debe pasar una inspección. Eso es completamente independiente de la aprobación que haya obtenido en su país de origen. Si algo falla, se destruye a expensas del importador. No se retrasa, no se devuelve, se destruye. Entonces, si eres una marca de alimentos y fabricas cientos de miles de unidades para mercados internacionales sin verificar si tu producto puede cumplir con los requisitos regulatorios de esos mercados, has cometido un error muy costoso. El paralelismo con la situación de este yate es bastante directo. Si eres un alto miembro de la realeza y aceptas hospitalidad de alguien cuyas conexiones comerciales podrían generar dudas, sin verificar si esa hospitalidad debe declararse según las reglas de transparencia de tus propias instituciones. Básicamente, has enviado un producto sin revisar las regulaciones de importación. Podrías tener suerte y pasar la aduana, o podrías terminar con un almacén lleno de mermelada que no puedes vender y muchas preguntas sobre quién aprobó el pedido. La repercusión, según los informes, ha sido paulatina pero evidente. El calendario oficial de Camila, al parecer, se ha aligerado. Varios compromisos individuales fueron reasignados a otros miembros de la realeza en activo. Su oficina experimentó una reestructuración con un equipo reducido y, según se informa, su acceso a ciertas reuniones informativas de alto nivel del palacio se vio limitado. Paralelamente, Catalina ha asumido, según se dice, un número creciente de compromisos importantes, incluyendo algunos originalmente asociados a Camila. También hubo un fin de semana familiar en Ilgrove al que asistieron Carlos, Guillermo y Catalina, y del que Camila, según los informes, estuvo ausente. No se le otorgó ninguna importancia oficial, pero los comentaristas sin duda lo notaron. Por esas mismas fechas, Carlos asistió a un importante estreno de cine sin Camila, a pesar de que se esperaba su compañía. La explicación oficial fue un conflicto de agenda, lo cual podría ser totalmente cierto. Pero cuando se juntan todos estos datos, un calendario más ligero, una oficina reestructurada, ausencias notables, reuniones informativas restringidas, empiezan a dibujar un patrón difícil de pasar por alto. Lo realmente interesante es cómo Guillermo, según los informes, ha gestionado todo esto. No mediante confrontación pública, ni filtraciones a periodistas afines, sino a través de procesos, documentos, plazos, revisiones formales. Es un enfoque muy distinto a cómo se han manejado los escándalos palaciegos anteriormente. Y comentaristas de la realeza han señalado decisiones previas que involucraron al príncipe Harry, al príncipe Andrés e incluso a Annabel Elliot, hermana de Camila, como ejemplos de la preferencia de Guillermo por abordar asuntos delicados de forma discreta y metódica. Según se informa, él cree que las decisiones duraderas deben tomarse con una planificación cuidadosa, en lugar de declaraciones públicas impactantes. Y si eso es correcto, entonces la controversia del yate nunca se trató realmente de castigar a Camila. Se trató de establecer un precedente. El mensaje no es cometiste un error. El mensaje es el sistema que permitió este error va a cambiar y seré yo quien lo cambie. Las implicaciones a largo plazo son donde esto se vuelve verdaderamente significativo para el futuro de la monarquía. Se dice que Guillermo aboga por una institución más ágil,
con menos miembros de la realeza en activo, una supervisión financiera más rigurosa, una gobernanza más clara y salvaguardias más estrictas contra los conflictos de intereses. Los comentaristas de la realeza creen que este enfoque estuvo influenciado en parte por el impacto duradero de la muerte de la princesa Diana, que puso de manifiesto los peligros del secretismo y la protección institucional. La idea es que la transparencia no es solo una buena imagen pública. Es un mecanismo de protección. Si todo está documentado y declarado, hay menos espacio para el tipo de especulación que erosiona la confianza pública con el tiempo. Y si esa es la visión que Guillermo pretende aplicar cuando sea rey, entonces lo que estamos presenciando ahora es, esencialmente, su implementación inicial. La controversia del yate no creó esa visión. Simplemente le brindó la oportunidad de demostrarla. En cuanto a Camila, es importante señalar que sigue siendo reina consorte. Aún aparece junto a Carlos en las principales ocasiones de Estado. Conserva todos sus títulos oficiales. Ningún informe sugiere que se le haya despojado de algo. Pero lo que sí sugieren es que su influencia en el día a día de la institución ha disminuido, no por una destitución drástica, sino por una sutil reconfiguración de quién hace qué y quién accede a qué información. Y de cara al futuro, muchos expertos de la realeza opinan que los mayores cambios llegarían, lógicamente, después de que Carlos deje el trono. En ese momento, gran parte del apoyo institucional ligado a su reinado finalizaría y las principales responsabilidades y bienes de la corona pasarían a Guillermo. El alcance del futuro rol público de Camila dependería casi por completo de la visión de Guillermo. Y basándonos en todo lo que se ha informado sobre su forma de gobernar, es difícil imaginar que esa visión incluya un papel destacado para alguien cuyo criterio, según se dice, ha cuestionado tan directamente. Por supuesto, todo esto viene con una importante advertencia. Gran parte de lo que se ha informado proviene de fuentes anónimas y comentarios de los medios. El Palacio de Buckingham no ha confirmado los detalles de la reunión del Palacio de Kensington, las supuestas exigencias ni la presunta reestructuración de la oficina de Camila. Son afirmaciones e interpretaciones, no hechos comprobados. Pero incluso con esa advertencia, la historia tiene peso porque las contradicciones son evidentes. El viaje no fue declarado. El viaje anterior tampoco se declaró. La estructura de propiedad era opaca. Las conexiones con organizaciones benéficas y donaciones políticas existían y Williams respondió a los plazos de presentación de documentos. Las revisiones formales encajan en un patrón de comportamiento que se ha observado en múltiples situaciones a lo largo de varios años. Ya sea que cada detalle reportado sea preciso o no, el esquema general es coherente con la dirección que parece estar tomando la monarquía. A lo que sigo volviendo es a la carpeta, la imagen de William entrando a esa reunión con documentos impresos, registros financieros, registros portuarios, declaraciones de lobby, porque ese no es el comportamiento de alguien que simplemente está molesto por la mala prensa. Ese es el comportamiento de alguien que ha estado esperando una oportunidad para demostrar cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora. Y si los informes son incluso parcialmente precisos, el mensaje fue recibido. La monarquía, según estas narraciones, está evolucionando paso a paso, con cuidado. No mediante abdicaciones ni despidos públicos, sino a través de la silenciosa acumulación de cambios procesales que, poco a poco, alteran quién ejerce influencia y quién no. Las fotos del yate pudieron haber iniciado la charla, pero la conversación, al parecer, ya se estaba esperando desde hace mucho tiempo.